Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos la cena? Jesús les respondió, al entrar en la ciudad, encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre y decid a su dueño, el maestro manda preguntarte, ¿dónde está la sala en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará en el piso alto una pieza grande, ya dispuesta. Preparad allí lo necesario. En la colina occidental de Jerusalén, el cenáculo, según la antigua tradición cristiana, es el lugar vinculado a uno de los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús y de la Iglesia de los orígenes. Aquí Jesús, junto a los apóstoles, celebró la cena pascual, instituyendo la Eucaristía. Aquí los apóstoles se refugiaron en los días de la Pasión. Aquí el resucitado se manifestó ante ellos varias veces. Aquí la incredulidad de Tomás fue vencida por la verdad del Cristo resucitado. Aquí el Espíritu Santo, fortaleciendo a los apóstoles en el día de Pentecostés, los hizo testigos valientes. Esta fue la primera iglesia, la pequeña iglesia de Dios y madre de todas las iglesias, en la cual la primera comunidad de Jerusalén se reunía regularmente en la plegaria común. Los primeros cristianos de origen judío se establecieron en la colina que ellos llamaron Sión, en recuerdo del antiguo Sión, que era el monte del templo. Pero para ellos, la nueva Sión era el monte Sión del Mesías. Disponemos de la documentación arqueológica de este hecho en el piso inferior del edificio, donde se venera un cenotafio en memoria de David. El nicho detrás del cenotafio debía servir para la orientación de los primeros cristianos que todavía oraban vueltos hacia la zona del templo salomónico. Es la prueba de que aquí se reunían para orar, para celebrar el culto. Si radunavano per pregare, per fare il culto. Los hermanos eran constantes en escuchar las enseñanzas de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Estas eran las prácticas típicas de la comunidad mesiánica. Y con la memoria histórica que hay aquí en Oriente, el fuerte arraigo familiar, el apego a las tradiciones, podemos comprender cómo los primeros cristianos quisieron estar presentes en el mismo lugar donde Jesús había celebrado la última cena. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomad y comed, este es mi cuerpo». Después tomó la copa, dio gracias y se la entregó, diciendo, «Bebed todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados». Os aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Haced esto en conmemoración mía, y así, siempre que comáis este pan y bebáis esta copa, proclamaréis la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Nel IV secolo, en el siglo IV, los cristianos quisieron edificar en este lugar una grandiosa y magnífica basílica que fue llamada Santa Sion. Vi si veneravano la colonna della flagellazione e le reliquie. Allí se veneraban la columna de la flagelación y las reliquias de San Esteban, y el 25 de diciembre conmemoraban al rey David y a Santiago, el primer obispo de Jerusalén. Questa magnifica basilica
Esta magnífica basílica sufrió gravísimos daños, primero por parte de los persas y luego de los musulmanes. Los cruzados quisieron restablecer su antiguo esplendor y construyeron una magnífica basílica de 3 naves. La nave norte fue dedicada a la memoria de la dormición de María Santísima. En las fuentes se lee que desde la nave sur se podía subir a la sala superior y de esta se podía bajar a la capilla inferior, donde se recordaban el lavatorio de los pies y las apariciones del resucitado. Los cruzados quisieron seguir recordando la memoria de David, colocando un cenotafio, que probablemente es el que hoy se puede ver visitando el piso inferior del edificio. La conquista de Jerusalén por obra de Saladino en 1187 decidió el destino de la basílica, que progresivamente iría convirtiéndose en ruinas. La salvó de la destrucción total la intervención de los soberanos de Nápoles, el rey Roberto y la reina Sancha. Tras largas y difíciles negociaciones, obtuvieron del sultán de Egipto el reconocimiento legal de la presencia de los frailes menores y de la posesión del cenáculo, donde años más tarde, en 1335, se construyó un convento franciscano. Esta fue la primera sede del superior de la custodia de Tierra Santa, que tuvo también el título de guardián del Santo Monte Sión. No obstante, y precisamente por la presencia del cenotafio de David, el lugar fue el centro de numerosas reivindicaciones de propiedad, tanto de parte de los judíos como de los musulmanes, quienes también veneran al rey bíblico como profeta. La ciudad de David, la verdadera ciudad de David, es el Ofel, el monte que está al este del actual monte Sión. El Antiguo Testamento nos recuerda que el Ofel se llamaba ciudad de David y que tras su muerte el rey fue sepultado en la ciudad de David, esto es, en su ciudad, que se llamaba también Sión. Por otra parte, en los Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés, Pedro pronuncia un largo discurso de carácter teológico. Dice textualmente: el patriarca David, lo llama patriarca, no rey, murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Es claro que este versículo, fuera de su contexto, se convierte en una indicación esencialmente topográfica. Y probablemente así lo entendieron los cristianos de la segunda o tercera generación, quienes unieron a la memoria del cenáculo el de la sepultura de David. La confusión y el equívoco topográfico en torno a la presunta tumba de David aumentaron con el tiempo. En el siglo XVI, después de haber afrontado diversas dificultades, los franciscanos fueron obligados a abandonar el lugar sagrado, que pasó a manos musulmanas. La sala superior fue convertida en una mezquita dedicada al profeta David y a los cristianos se les impidió su ingreso. A fines del siglo XVIII, el cenáculo fue abierto parcialmente a las visitas de los peregrinos. Hoy es administrado por las autoridades israelíes en la espera de que sea devuelto al cuidado de sus legítimos custodios. En un elegante estilo gótico, los desnudos muros de la sala superior, sobriamente dividida por una fila de 3 columnas, encierran la memoria preciosa de la Última Cena. Sobre la pared oriental, una escalera de 8 escalones conduce a la capilla que recuerda la bajada del Espíritu Santo sobre los apóstoles el día de Pentecostés y el nacimiento de la Iglesia. En el ángulo opuesto, otra escalera lleva a la sala inferior, consagrada a los recuerdos del lavatorio de los pies y las apariciones del resucitado. Jesús se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente
y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Y les dijo: ¿comprendéis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado el ejemplo para que hagáis lo mismo que yo hice con vosotros. El cenotafio de David, si bien carente de fundamento histórico y arqueológico, ha convertido la sala inferior en meta de culto para nuestros hermanos judíos. Para los cristianos aquí rige todavía la prohibición de culto, pero los peregrinos pueden celebrar la Eucaristía en el convento contiguo de los frailes menores, en la iglesia llamada familiarmente Pequeño Cenáculo. A la entrada del cenáculo hay un pequeño claustro, desnudo y muy simple, que es el claustro del convento de los frailes del siglo XIV. Aquí está, testimoniando de modo silencioso y discreto el origen cristiano del lugar del cenáculo. Un recuerdo y un mensaje emerge entre los muros romanos, bizantinos y cruzados, una memoria esculpida en la piedra, el símbolo del misterio eucarístico, fuente y vértice de la vida de la Iglesia.